Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video quería empezar a hablarles del tema de estacionalidad, ¿sí? Ojo, no confundir los términos, ¿sí? Más que nada, aparte porque en esta semana estamos hablando justamente de dos cosas que suenan parecidos, ¿sí? Estacionariedad, que es una cosa, y estacionalidad, que es un concepto en principio distinto, ¿sí? En algún punto vamos a ver que ambos se tocan, ¿sí? Pero en principio son conceptos completamente distintos, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Primero vamos a hacer una suerte de viaje al pasado, ¿sí? Y vamos a hablar del tratamiento que se le da a la estacionalidad en el contexto del modelo de regresión clásico, ¿sí? O sea, cómo podríamos darle un tratamiento a este fenómeno en el contexto de ese modelo. Sí, por eso digo que es un viaje al pasado, porque vamos a hablar de vuelta del modelo de regresión tal como lo vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Entonces, las series de tiempo, ¿sí? Uno las podía descomponer. ¿M? De esto tal vez hayamos hablado en algún videíto introductorio a esta parte de la materia, o si no lo habrán leído en el libro de Brufman, o en algún otro libro con el que estén siguiendo la materia, ¿sí? Bueno, la serie de tiempo se pueden descomponer básicamente en cuatro componentes, ¿sí? Em, por un lado, podríamos pensar que una serie de tiempo puede tener un componente, ¿sí? De tendencia de largo plazo, ¿sí? Que sería justamente la tendencia de la serie a aumentar o disminuir a lo largo del tiempo, ¿sí? Y obviamente es una tendencia de vuelta, como dije antes, de largo plazo, ¿sí? Es una tendencia que se sostiene en el tiempo, ¿sí? La serie eventualmente puede fluctuar, ¿sí? En torno a esta tendencia, ¿sí? Habrá momentos en que puede, por ejemplo, una serie que aumenta a lo largo del tiempo, que tiene una tendencia a aumentar a lo largo del tiempo, podrá tener momentos en que tienda a caer, qué sé yo, pero a lo largo del periodo que estamos observando, la serie aumenta, ¿sí? ¿Mm? Obviamente puede pasar también que disminuya, ¿sí? Eso podría ser otro ejemplo, ¿sí? Después puede haber otro componente de la serie de tiempo, que es el componente del ciclo, ¿sí? Que está asociado a justamente la teoría de los ciclos económicos. ¿M? En general, las series, sobre todo las series macroeconómicas, tienen algunas fluctuaciones de mediano plazo, sí que se asocian a periodos expansivos, sí, o recesivos de la economía, sí. Em, También tenemos un tercer componente que es el componente aleatorio, sí, que corresponde a todo comportamiento irregular, sí, de la serie. Y como tal, sí, a todo comportamiento que no vamos a poder predecir, sí. Todo comportamiento no sistemático, sí. Em, Básicamente este componente va a ser lo que vimos en el modelo de regresión como el término de error, ¿sí? ¿Mm? Y por último está justamente el componente estacional, ¿sí? O componente de estacionalidad, que hace referencia a fluctuaciones que tiene la serie, ¿sí? O comportamientos que exhibe una serie de tiempo a lo largo del año calendario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ilustrar un poquito, justamente con un ejemplo, em, por ejemplo, pensemos en las series de ventas, ¿sí? De shoppings. Bueno, la serie de ventas de shoppings es probable que en algún momento del año, ¿sí? Por ejemplo en Navidad, ¿sí? O en torno a Navidad, digamos en diciembre, exhiban un incremento, ¿sí? Em, Respecto a otros periodos, ¿sí? Porque bueno, ahí hay digamos, una serie de días festivos, ¿sí? Navidad, podríamos pensar, y Reyes Magos, ¿sí? Hay una serie de días festivos donde se estila regalar, ¿sí? Hacer regalos y bueno, eso hace que la gente compre en shoppings, ¿sí? Los regalos y aumenten las ventas de los shoppings, ¿sí? Em, de vuelta, después, qué sé yo, por ejemplo, si pensamos en una serie de producción automotriz, bueno, en general las series de producción automotriz
en enero y febrero, por lo menos en Argentina, tienden a caer, ¿sí? Porque se estila que en esa época sí se dan vacaciones y se aprovecha para hacer mantenimientos de las fábricas y otras cosas. Em, bueno, así podríamos pensar varios ejemplos, ¿sí? Otra sería series de turismo, ¿sí? Que probablemente tengan un incremento en épocas eh, típicas de vacaciones, ¿sí? Como la época de vacaciones de invierno o en los meses de verano, donde la gente se toma vacaciones, y también en torno a feriados y fines de semana largos, ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, de vuelta, uno podría pensar muchas cosas así, ¿sí? Entonces, fíjense que todas estas cuestiones están asociadas a comportamientos que en general tienen las series a lo largo del año calendario y que ocurren recurrentemente todos los años o en todos los periodos. También uno podría pensar en estacionalidad a lo largo de los días del mes, ¿sí? Para determinadas series, o a lo largo de los días de la semana, ¿sí? Para otro tipo de series, ¿sí? Em, entonces, bueno, esa es la naturaleza de este fenómeno, sí que vamos a querer estudiar, digamos, en esta parte de la materia, ¿sí? Cuando hablemos de estacionalidad. Fíjense que en general la causa de la estacionalidad es alguna cuestión idiosincrática, ¿sí? De la economía o del país donde se obtuvo la serie, eh, festividades religiosas, festividades tipo feriados nacionales, y cosas por ese estilo, ¿sí? Ok, entonces, yendo un poquito más a lo concreto, ¿sí? En el contexto del modelo de regresión clásico, los primeros tres componentes que tienen ahí en pantalla, que serían el de tendencia a largo plazo, el de ciclo y el de estacionalidad, se modelaban como parte del componente sistemático, ¿sí? Y nosotros hoy vamos a hablar específicamente del componente de estacionalidad, ¿sí? De este que está acá. Una posibilidad, ¿sí? Justamente, que es probablemente la más tradicional en el contexto del modelo de regresión clásico y la más elemental, ¿sí? Es modelar, ¿sí? Este componente con variables dicotómicas. Entonces, supongamos que trabajamos con datos trimestrales, ¿no? Y que esos datos trimestrales, ¿m? De una variable económica tienen estacionalidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podríamos proponer es em, modelar la estacionalidad de esta serie con cuatro variables dicotómicas, ¿sí? Donde D1, por ejemplo, sería una serie que toma valor 1 en el primer trimestre del año, ¿m? Y 0 en el resto. D2 en el segundo trimestre del año y 0 en el resto. D3 en el tercer trimestre del año y 0 en el resto. Y D4 en el cuarto trimestre del año y 0 en el resto, ¿sí? Esa es una alternativa, ¿sí? Otra alternativa. Fíjense que el modelo de arriba que propuse primero no tiene intercepto, ¿sí? Le removimos el intercepto. ¿Por qué? Perdón. Porque si nosotros incluimos cuatro variables y que toman valor 1 en cada uno de los trimestres del año, y si sumamos esas cuatro columnas, tendríamos una columna de unos. Y si incluyéramos un intercepto, tendríamos otra columna de unos en la matriz X, ¿sí? De esta regresión. Y por lo tanto tendríamos un problema de colinealidad perfecta, ¿sí? No podríamos derivar los estimadores de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, lo que se estila hacer, obviamente, en ese caso es remover la columna de uno, ¿sí? O sea, sacar el intercepto, ¿sí? De la ecuación de regresión. Pero hay otra alternativa que es dejar el intercepto, ¿sí? Y crear tres variables dicotómicas, ¿sí? Por ejemplo, como está ahí en la pantalla, como pueden ver en la pantalla, crear las variables de 2, de 3 y de 4 solamente, y no crear la variable de uno. En la primera alternativa, eh, beta 1 me va a medir, digamos, sería el promedio que tomaría la variable, ¿sí? Específicamente en este modelo de regresión, donde aparte no hay ninguna otra variable explicativa, sería el promedio que toma la variable i en ese trimestre, ¿sí? Para el periodo muestral con que hagamos la estimación. Eh, beta 2 lo mismo, pero para el segundo trimestre, beta 3 lo mismo para el tercer trimestre y beta 4 lo mismo para el cuarto trimestre. Ahora, en el caso de la regresión de abajo, ¿sí? La que tiene intercepto, beta 1
nosotros lo podríamos considerar como el promedio que toma la variable y, una estimación del promedio que toma la variable y en el primer trimestre. Pero ahora beta 2 y beta 3 y beta 4 nos van a mostrar variaciones, ¿sí? Respecto al primer trimestre. O sea, cuánto mayor o menor sería, por ejemplo, el promedio del segundo trimestre, ¿sí? Si miramos beta 2, respecto al periodo que dejamos como base, que es el primer trimestre. ¿Sí? Ok, bueno, ya lo veremos cuando hagamos estimaciones de esto en R, cualquier cosa, ¿sí? Y de vuelta, acá lo que hay que tener en cuenta, sí, que es lo que mencioné previamente, es que de esta forma estamos modelando la estacionalidad como parte del componente sistemático, ¿sí? Del modelo. Por lo tanto, asumimos que la estacionalidad es de naturaleza determinística, ¿sí? O sea, que la podemos estimar, ¿sí? Tal vez obviamente con algún error o margen de error, pero la podemos estimar. ¿M? Entonces, ¿cómo haríamos esto operativamente? Bueno, eh, una alternativa, digamos, si yo quiero regresionar ahí en una serie de variables, ¿sí? X5, X6 y así hasta XK, ¿sí? Como está ejemplificado acá. Eh, pero sé que Y tiene estacionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, lo que podría hacer es incluir las variables dicotómicas en el modelo de regresión, ¿sí? Eh, como parte, ¿sí? De mi conjunto de variables explicativas, ¿sí? Y estimar toda esta regresión que aparece ahí, digamos, con las variables dicotómicas que modelan la estacionalidad de I, y las variables x5, x6, x7 y así sucesivamente, que son las variables con que yo quiero vincular ahí, ¿sí? Son las variables con que yo quiero explicar ahí en parte, ¿sí? Y esto es perfectamente válido hacerlo así, ¿sí? De hecho, si llegan a tener también estacionalidad, ¿sí? En las variables explicativas, o sea, en x5, x6, x7 y así sucesivamente, se puede demostrar que la inclusión de estas variables dicotómicas también sirven para modelar la estacionalidad en esas series, ¿sí? O sea, de vuelta, la demostración implicaba en un teorema que no vimos en esta materia, ¿sí? Pero para que le interese es el teorema de Frisch-Wald, ¿sí? Em, Obviamente lo puedo hacer con la alternativa sin intercepto, con la alternativa con intercepto, ¿sí? Esto es, digamos, queda a gusto del econometrista, así como plantearlo. Otra posibilidad, sí, que es la que vamos a llevar a cabo luego de estas slides en R, ¿sí? Es modelar solo el componente estacional de la serie, ¿sí? Por ejemplo, entonces planteo que I, ¿sí? Em, tiene una serie de variables explicativas que son solo los componentes estacionales, ¿sí? De uno, de 2, de 3 y de 4, ¿sí? Seguimos con el ejemplo de una serie trimestral, ¿sí? Y tratamos de estimar ese componente estacional, ¿sí? Entonces estimamos esta ecuación de regresión que tiene solo estas variables dicotómicas que modelan la estacionalidad como explicativa, ¿sí? De vuelta, con la primera alternativa o con la segunda, ¿sí? Sin intercepto o con intercepto, como ustedes prefieran, ¿sí? Entonces, llevamos a cabo esta estimación, ¿sí? Y luego de llevar a cabo esta estimación, que fíjense que sería como una estimación del componente estacional solamente de la serie I, ¿sí? Lo que hacemos es restarle, ¿m?, a los I observados, los I estimados, ¿sí? Con eh, ese componente puramente estacional, ¿sí? Que incluimos en la ecuación de regresión de arriba, ¿sí? Eh, Ahora, si ustedes hacen solo esa diferencia, lo que les va a quedar es una serie que fluctúa en torno a cero, porque recuerden que los errores de un modelo de regresión tienen una esperanza igual a cero, ¿sí? Entonces les va a quedar algo que fluctúa en torno a cero, y por ahí la variable original no fluctuaba en torno a cero, ¿sí? Entonces lo que se hace en este caso, ¿sí? Para terminar de obtener una serie desestacionalizada, ¿sí? A la que yo le haya removido el componente estacional y que fluctúa en torno a los órdenes de magnitud que tenía la serie original, es sumarle la media de la serie original. Si entonces ustedes hacen la diferencia entre los I observados y los I estimados con este modelo de regresión que contempla solo el componente estacional,
y a eso le suman la media muestral, ¿sí? De la variable y. Bueno, lo pueden hacer también con cualquiera de las dos alternativas, ¿sí? Sin intercepto o con intercepto, ¿sí? El procedimiento es el mismo, lo que cambia es el planteo del modelo de regresión. ¿Mm? Y ahora que tenemos la serie que ahí llamamos I sub t supra d, ¿sí? Que sería la serie I desestacionalizada, podemos regresionar esa serie desestacionalizada respecto a las variables explicativas que habíamos planteado más arriba, ¿sí? X5, X6, X7, X8 hasta XK, ¿sí? Eh, ¿Mm? Em, bueno, ok, en esto consiste el procedimiento, ¿sí? De desestacionalización, ¿sí? O bien, en el primer caso, de modelado del componente estacional de una serie, ¿sí? Eh, con el modelo de regresión clásico y utilizando variables dicotómicas, ¿sí? No le den bola, no le den, perdón, bolilla a este signo de pregunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo de desestacionalización em, con variables dicotómicas en RStudio, así que va a ser el próximo video.